Hola, ¿qué tal? Les voy a comentar que hoy día vamos a trabajar sobre la cultura inca. La cultura inca es una cultura muy importante, es la manifestación cultural más importante de la historia peruana. Geográficamente es una cultura que abarca un territorio muy grande acá en Sudamérica. Prácticamente esta cultura abarca 6 países. Estamos hablando de Perú, Ecuador, Colombia. Estamos hablando de Bolivia, de Chile, de parte de Argentina, y es un territorio muy amplio. Nosotros, ¿cómo conocemos a la cultura inca? A la cultura inca la conocemos a través de su tradición oral. Recordemos que en aquel tiempo no existe escritura, pero se habla de los incas en los mitos, en las leyendas, y nosotros podemos reconocer que esta cultura es una cultura sintetizadora de todo el mundo precolombino. Es una cultura que logra absorber todo el conocimiento de las distintas culturas que habían preexistido antes de la cultura inca. Esta es una cultura inmensamente grande, es una cultura que forma parte del tercer horizonte. Veamos algunos datos importantes. ¿Quiénes eran los incas? Eran gobernantes cusqueños con equivalencia a soberanos, establecieron un territorio muy amplio en el siglo XV. Realmente esta cultura empieza a finales del siglo XII, cuando la etnia inca llega a la zona del Acamama. Estábamos hablando de que cronológicamente esta cultura inca empieza a finales del siglo XII, pero la fase de mayor desarrollo, la fase de mayor esplendor, la fase de mayor apogeo es la fase del imperio, que solamente va a durar un siglo. Estamos hablando entre 1438 a 1532. Acá lo que yo te quiero mostrar son algunos datos generales. La cultura inca forma parte del tercer horizonte, es una cultura inmensamente grande. Si tú observas acá, abarca un territorio muy extenso, por eso forma parte del tercer horizonte. ¿Qué entiendes por horizonte? Un territorio amplio, un territorio panandino. Y este territorio muy extenso, esta cultura tiene como capital el Cusco, que es el ombligo del mundo. ¿Dónde nace esta cultura? Nace en el Valle del Cusco. Antiguamente se llamaba el Valle del Acamama. En la época de mayor esplendor, de mayor apogeo, de mayor desarrollo, abarca un territorio muy extenso. ¿Y cuáles son los límites? Los siguientes. Por el norte tenemos al río Ancasmayo, aquí en la zona de Colombia. Por la parte sur tenemos al río Maule, en la parte de Chile. Por la parte sudeste tenemos a Tucumán en la parte de Argentina. Por la parte oeste tenemos al Pacífico y por la parte este tenemos a la Ceja de Selva. Ese es todo el territorio de la cultura del Tahuantinsuyo cuando llegó a la fase imperial. Este territorio tan extenso, tan vasto, se divide en 4 suyos. Tenemos al Chinchaysuyo, al Ocontisuyo, al Antisuyo y al Collasuyo. Recuerda que los suyos más importantes, porque existía mayor desarrollo agrícola, era el Chinchaysuyo y el Collasuyo. Un punto importante que quiero explicarte sobre el origen de los incas y sobre todo para justificar el poder que tienen los incas es el origen mitológico, es el origen mítico. El cronista Inca Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales, redacta la leyenda de Manco Cápac y Mamaoclio, o también la leyenda de Lago Titicaca. Según esta leyenda, se dice que el origen de los incas, o sea, la Pacarina, es el lago Titicaca, porque de allí salieron. ¿Quién los envió? El dios Inti. ¿Para qué los envía a esta pareja? Para civilizar a todos los hombres, para venerar al dios Sol y para fundar un gran imperio. Ellos llevaban un cetro y según las indicaciones del dios Inti, donde se hunde ese cetro, es ahí donde tenían que implantar su imperio. Estamos hablando del Cerro Guanacauri. Por otro lado, tenemos la leyenda donde aparecen 4 jóvenes, que es la leyenda de los hermanos Ayar. Ayar Cachi, Ayar Uchu, Ayar Manco, Ayar Auca,
todas con sus respectivas esposas. Y de acuerdo a esta leyenda, estos incas salieron a buscar tierras fértiles. Esta obra fue escrita por Juan de Betanzos en su Suma y Narración de los Incas. Y según esta leyenda, el origen de los incas, o sea, la Pacarina, es el cerro Tampu Tocco y su dios es Huiracocha. Solo Ayar Manco va a ser el único que al final queda y funda el Cusco tras hundir su bastón de oro. Este es un cuadro comparativo que quiero que tú observes, porque te pueden preguntar en tu examen. Acá tenemos Manco Cápac y Mamaoclio, que es Inca Garcilaso de la Vega. Acá tenemos la leyenda del Pacaritambo, que es Juan de Betanzos, y aquí está su obra. Asimismo tenemos la Pacarina, que es el lugar de origen. Todo tiene un lugar de origen. Entonces hay una leyenda que dice que salen del lago Titicaca. La leyenda de los hermanos Ayer dice que salen del cerro Tampu Tocco. ¿Cuál es el dios? Estamos haciendo una comparación. El dios de los hermanos Ayar es Huiracocha y el dios de Manco Cápac y Mamaoclio es el Inti. ¿Dónde iniciaron su imperio? Aquí Manco Cápac y Mamaoclio en el valle del Acamama, que hoy es el valle del Cusco, y los hermanos Ayar en el Cusco. Ahora, cuando nosotros hablamos del origen histórico, los incas realmente son personas foráneas, son migrantes. Ellos no forman parte del Cusco. Ellos pertenecen a los descendientes de la nobleza puquina, tiahuanaco. Esta descendencia sobrevive frente a la invasión de los aymaras, ¿ya? Los aymaras habían conquistado muchas tierras del sur, ellos venían de la zona de Tucumán, de la zona de Coquimbo, y esta nobleza sobreviviente, liderada por Apotambo, supuestamente es el padre de Manco Cápac, estuvieron mucho tiempo refugiados en el lago Titicaca, pero se trasladan al norte a buscar mejores tierras, y ahí deciden establecerse. Entonces recuerda que cuando hablamos del origen histórico, ellos son migrantes, ellos son foráneos, ellos son descendientes de la nobleza puquina, de la nobleza tiahuanaco, que escaparon de los reinos aymaras. Estuvieron mucho tiempo refugiados en el lago, pero se trasladan al norte a buscar mejores tierras y ahí deciden establecerse. Estando allá en el Cusco, conviven con otras tribus. ¿Quiénes vivían en el Cusco? Los guayas, los alcahuizas, los aguaceros, los lares, los antasayac, etc. Ahora, si hablamos del origen histórico, es importante que tú sepas que los incas que nos gobernaron se dividieron en dos dinastías. El Urin Cusco, donde predomina el poder sacerdotal, donde los incas van a tener un compromiso más religioso, y el Hanan Cusco, donde predomina el poder militar. Y así lo vamos a dividir en periodos. El primer periodo es el periodo Curacal. Es el periodo desde Manco Cápac hasta Sinchirroca. Esta dinastía se va a establecer ¿dónde? En el Cusco. Luego sigue el segundo periodo, que es el periodo de la Confederación, el periodo de la monarquía, desde Yoque Yupanqui hasta Huiracocha. Estas dinastías van a hacer alianzas para enfrentar a enemigos comunes, en este caso los chancas. En el periodo imperial, ese periodo es el de máximo apogeo, esplendor, consolidación del poder inca, logra expandir sus dominios desde Pachacútec hasta Huayna Cápac. Es el periodo que fue gobernado por 3 incas y solamente va a durar un ciclo, cerca de 100 años, ¿ya? Luego tenemos un periodo de crisis, de decadencia, de declive de esta gran cultura, causada por la guerra civil entre 2 hermanos, causada por la invasión de los españoles, causada porque muchos grupos étnicos que habían sido sometidos de forma violenta buscaban desligarse del poder incaico. Entonces, aquí estamos observando cómo esta cultura atraviesa una serie de periodos históricos. Tenemos el periodo curacal, tenemos el periodo de confederación, tenemos el periodo imperial y tenemos el periodo de decadencia, de declive. Ahora vamos a hablar un poquito de su división territorial.
¿Cómo está dividido esta cultura? Recordemos que el territorio más extenso es Tahuantinsuyo. ¿Qué significa Tahua? Tahua 4, Anti de Inti del Sol y Suyo de región. O sea, estamos hablando de las 4 regiones del Sol. Todo el Tahuantinsuyo se encontraba dividido en regiones, en 4 suyos, ¿ya? Y dentro de cada suyo, dentro del Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo, Collasuyo, ¿qué vamos a encontrar? Provincias, profesora, provincias. A las provincias, ¿cómo se les llama? Guamanís. Y debajo de los guamanís vamos a encontrar otros sectores más pequeños, que son las sayas. Y debajo de las sayas, las marcas. Esa es la división territorial de la cultura inca. Y cada territorio tiene una autoridad, tiene un jefe que los va a gobernar. Ahora, ¿qué es el Capacuna? Cuando hablamos del Capacuna, estamos hablando de la lista oficial de los incas que gobernaron esta cultura. El Capacuna incluye 13 incas, divididos en 2 dinastías. La dinastía del Urin Cusco, donde el poder principal es el religioso, y el Hanan Cusco, que quiere decir Alto Cusco, y el poder predominante es el militar. ¿Ya? Profesora, ¿cómo me voy a recordar yo los nombres de los 13 incas? Estamos hablando de los incas junto con sus familias, junto con sus panacas, junto con su linaje. ¿Por qué solamente son 13? Porque Huáscar y Atahualpa no dejan linaje. Recuerda que ellos fallecen. Ellos se pelean por el trono inca. Llegan los españoles y todo el imperio inca llega a un proceso de decaimiento, de destrucción. Entonces, cuando hablemos de la lista del Capacuna, de la lista oficial representada por 13 incas, vamos a encontrar estos 13 incas divididos en 2 dinastías. Aquí tenemos Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac. ¿Estás escuchando? ¿Ya? Y Cápac Yupanqui. Por acá tenemos Inca Roca, pregunta de admisión. ¿Quién es el que da inicio a la dinastía del Hanan Cusco? Inca Roca. ¿Y quién da inicio a la dinastía del Urin Cusco? Manco Cápac. Masillomaika. Masillomaika. Profesora, ¿qué es Masillomaika? Digo Urin Cusco. ¿Ma de qué? De Manco Cápac. Sinchi, Roca. Yoque, Yupanqui. Maita, Cápac. Cápac, Yupanqui. Luego viene Inca Roca, que inicia el Hanan Cusco, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, el que logra el máximo esplendor, el máximo apogeo, Huáscar y Atahualpa. Entonces, ¿cómo nosotros reconocemos a estos gobernantes si no existía la escritura? Por medio de sus panacas, por medio de sus familias. Ellos nos hacían recordar a través de la tradición oral quién era Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Pachacútec. Pachacútec, te quiero comentar algo y brevemente porque estamos en una clase full. Te quiero comentar brevemente que cuando Pachacútec gobierna, Pachacútec es el que logra derrotar a los chancas en la batalla de Huaripampa, Yaguarpampa, perdón, la fiesta de sangre. Y cuando domina a los chancas, inicia su política de expansión, se comienza a expandir por el norte, por el sur, divide el territorio en 4 suyos. Entonces, aquí vamos a encontrar bastante trabajo. Pachacútec realmente es un líder, es una persona muy inteligente, muy preparada, un gran estratega militar, y eso no se puede tapar con un dedo. Su hijo, Tupac Inca Yupanqui, es conocido como el Carlomagno andino. Atravesó todo el Océano Pacífico y llegó a la zona de Oceanía. Incluso en Oceanía se han descubierto cántaros, cerámica, vestimenta inca. ¿Y cómo es posible que hayan llegado allá? Porque su hijo, Tupac Yupanqui, llegó a esa zona. Pero a él no le interesó conquistar esa parte de Oceanía porque para él esas personas eran muy inferiores y el Inca era demasiado para conquistar a esa gente tan inferior. Así mismo ocurría con la selva. En la selva el Inca no conquistaba porque decía que estaba habitado por gente salvaje.
Por eso es que el Inca se expande tanto por el norte como por el sur, ¿no? Y llega solamente hasta la parte de la ceja de la selva. Ahora vamos a hablar de su organización social. Bueno, la cultura inca fue una sociedad clasista, fue una sociedad jerarquizada y la tenemos muy bien graficada en esta pirámide. Tenemos a la cabeza ¿quién? Al Inca. ¿Quién es el Inca? La máxima autoridad, es el jefe político, administrativo, religioso. Recuerda que él reside ¿dónde? En el Cusco, ¿ya? El Inca está a la cabeza, junto a ella está su familia. Tenemos a la Colla, que es la esposa principal, y el Auqui, que es el príncipe heredero. Debajo de ellos tenemos a la nobleza de sangre. ¿Quién es la nobleza de sangre? Es la nobleza orejona, es la familia del Inca. Y esa familia del Inca es conocido como la panaca real. Ahora, dentro de la familia del Inca nosotros tenemos la ñusta. ¿Quién es la ñusta, profesora? Es la hija soltera. Tenemos la paya, la hija casada, el inga, el hijo casado, el piwi, la esposa secundaria. Acá estamos observando la panaca. El Inca está arriba, debajo de él está la Profesora, panaca. Te escucho. ¿qué profesora? ¿El Inca tenía dos esposas o qué? Ajá, buena pregunta. En la organización social Inca, el Inca es la máxima autoridad. El Inca tiene cuantas esposas desee, ¿ya? Es su harem. Sí, claro, eso no puedes hacer tú. Pero el Inca se daba tal privilegio, ¿no? Hubo un Inca que tenía 400 esposas secundarias. Era bravo. Era como el cuy. Dios me libre. Qué buena vida. Buena Qué buena vida. vida. Miss, esa era su tradición, ¿no? Como Es decir un algo dios. así. Lógicamente, es la tradición inca. Tú no puedes compararte porque es una cultura totalmente distinta.